Básicamente vamos a hablar sobre el tema pensar como economista y los modelos económicos. Cuando nosotros hablamos de cómo piensan los economistas, nos referimos a cómo se observa e interpreta esa realidad, diferente a otras ciencias como la química o la medicina. Nosotros no tenemos un laboratorio al cual vamos a llegar a manejar las variables. Todas las ciencias sociales, incluida la economía, lo que hacen es observar la realidad, estudiarla, teorizarla, contrastarla a través de más observación y volver a teorizar. Para teorizar, al igual que lo hacen los estudiantes de medicina cuando tienen un cuerpo en representación al cuerpo humano, nosotros tenemos unas representaciones de lo que pasa a nivel económico a lo que llamamos modelos. Estos modelos, obviamente, son versiones muy simplificadas de la realidad. Algunos economistas indican que un modelo económico es tan relativo o tan representativo del total de la economía como lo es un jueguito de carros de un niño respecto a lo que significa el tráfico real. Estos modelos además tienen una serie de supuestos que nos permiten simplificarlo y entender los conceptos básicos. Cuando además nosotros hablamos de los modelos económicos, tenemos dos tipos de modelo bastante diferenciados, los modelos estáticos y los modelos dinámicos. Una primera forma de entender la diferencia entre estos dos modelos es el estático es como una foto del momento, mientras que el dinámico es como una película o un videoclip. Es decir, en el modelo estático nosotros estamos revisando un punto del tiempo, no revisamos ningún tema de ajuste ni cómo podría una de estas variables cambiar en el tiempo. Por lo tanto, es mucho más simple. Por ejemplo, el modelo está finiquitada. A diferencia de ello, revisar la oferta y la demanda en un modelo dinámico implica que no hay un punto de equilibrio fijo, sino que va a cambiar dependiendo de otras dinámicas, como por ejemplo una sobreabundancia en cosechas o una situación que reduzca la demanda de bienes y servicios, entre otros. Es decir, con el modelo dinámico nosotros vamos a analizar algo específicamente y cómo evoluciona a través del tiempo. Es decir, cómo se dan esos procesos de ajuste. Por ende, es mucho más complejo. Nos ayuda para entender algunas situaciones económicas como el crecimiento del PIB a través del tiempo o otros tantos indicadores. Estos modelos se estudian más que todo en los cursos de econometría. Por el momento nos vamos a fijar principalmente en los modelos estáticos y vamos a arrancar con algunos ejemplos. Acá tenemos uno muy sencillo que nos presenta Mankiw en su libro de microeconomía y es el diagrama de flujo circular. En este modelo económico tenemos básicamente dos flujos representados, uno a través de las flechas rojas, que es el flujo de insumos y productos, y otro a través de las flechas verdes, que es el flujo del dinero. Y tenemos aquí eh, las empresas y los hogares y cómo ellos interaccionan en el mercado de bienes y servicios y también en el mercado de factores de producción. Los hogares proveen tierra, trabajo, capital en ese mercado de factores de producción que las empresas reciben y convierten y usan para crear bienes y servicios que luego le venden a las empresas en ese mercado de bienes y servicios. Ellos los compran y continúa con el flujo de insumos. A cambio de ello reciben unos ingresos. Esos ingresos para las empresas significa una salida que constituye salarios, rentas y beneficios, que al entregarse en el mercado de factores de producción se convierten en los ingresos para los hogares, quienes luego van a ir al mercado de bienes y servicios a gastar ese dinero en la compra de bienes y esa compra de bienes se convierte en un ingreso para las empresas que van a continuar con este flujo del dinero. Y también en esta relación entre empresas y hogares se va a continuar con este flujo de insumos y productos. Entonces es una gráfica muy sencilla que nos muestra precisamente cómo se interrelacionan las empresas y los hogares. Espero que haya sido de utilidad este pequeño o un simple modelo económico. Acá tenemos otro bastante interesante y es la frontera de posibilidades de producción. Si supusiéramos que hay un pequeño mundo que solamente produce dos bienes, las computadoras en el eje Y lo vamos a medir y los automóviles en el eje X. Todos los recursos son limitados, lo que quiere decir que va a haber un tope. Acá nos vamos a imaginar, o básicamente esta gráfica se está imaginando, que cuando se utilizan absolutamente todos los recursos en hacer únicamente computadoras, vamos a llegar a una producción total de 3000.
Pero al contrario, si todos los recursos se utilizan en hacer únicamente automóviles, vamos a llegar a un total de 1000. ¿Qué nos dice la frontera de posibilidades de producción? Básicamente, que cualquier producción o cualquier punto que se elija y que toque nuestra frontera de posibilidades de producción implica maximización. Es decir, estamos utilizando todos los recursos de los que disponemos. Estar en un punto C en esta gráfica y con los supuestos que tenemos sería algo imposible. Opuesto a ello, estar por debajo de la frontera de posibilidades para hacer computadoras o para hacer automóviles y decidimos no usar esa capacidad productiva. Entonces, lo óptimo es estar en cualquiera de los puntos de nuestra frontera de posibilidades de producción. Y aquí tenemos otra cuestión interesante y es, si nosotros nos moviéramos del punto A al punto B, estaríamos hablando de el costo de oportunidad. ¿Qué significa? Que si yo estoy en el punto A produciendo un total de 2200 computadoras y decido moverme al punto B, eso implica que yo deje de hacer 200 computadoras, pero gane 100 automóviles. Entonces me está hablando de un costo de oportunidad. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Si nos fijamos, el costo de oportunidad que se encuentra en estos puntos es un equiparable a más o menos una relación de 200 computadores sobre 100 automóviles. Esto además se convertiría en nuestra pendiente de esta curva. Pero la pendiente, si nosotros nos damos cuenta, o las variaciones que hay entre el eje Y y el eje X, son diferentes en esta esquina y en esta esquina. ¿Qué quiere decir esa pequeña diferencia en la variación? Y precisamente por eso estamos haciendo la curva en esta forma. Eso quiere decir que cuando yo estoy próxima a utilizar absolutamente todos mis recursos en hacer computadoras, o sea, si estuviéramos en el punto F, yo estoy próxima a utilizar absolutamente todos mis recursos en solo hacer computadoras, yo estaría haciendo más o menos 150 automóviles. Es decir, en este punto F, si yo quiero dedicarme únicamente a hacer computadoras, yo tengo que dejar de hacer 150 automóviles para lograr esta mínima cantidad de computadoras. Es decir, que la diferencia entre el uno y otro, o lo que llamamos costo de oportunidad, es diferente si yo estoy en este punto o próxima o en este punto. ¿Por qué? Porque aquí viene un supuesto interesante. Si en una economía utilizáramos todos los recursos para hacer computadoras, quiere decir que los últimos en incorporarse a esa fila de solo hacer computadoras son los que son muy buenos haciendo automóviles. Esos que son muy buenos haciendo automóviles no son buenos haciendo computadoras. Por lo tanto, dejar de hacer 150 automóviles me va a significar muy poco en computadoras. Si nosotros nos vamos al extremo opuesto, estamos hablando que en el punto E, yo estoy muy próxima a gastar todos mis recursos en hacer únicamente automóviles, terminar de gastarlos todos me va a implicar una variación mínima en la cantidad de automóviles. Por la misma lógica, la gente que es muy buena haciendo computadores, que muy seguramente no va a ser buena haciendo automóviles, va a tener que hacer automóviles y por lo tanto su rendimiento va a ser mucho menor. Entonces, por eso tenemos una pendiente diferente en el punto E, al punto F, al punto A o B. Esto solamente para ejemplificar que hay unos límites en esa frontera de posibilidades de producción y que además cuando se está próximo a generar un solo tipo de bien, pues se va a tener que incluir la gente que no es muy buena haciendo ese bien y por lo tanto la última productividad va a ser muy mínima. Ahora revisemos otra gráfica. Habíamos dicho estar en un punto C o estar en un punto determinado acá arriba de F. Es imposible. Solo sería posible si hacemos otro supuesto. Supongamos que hay un descubrimiento o una máquina que ayuda a hacer muchas más computadoras. Si nosotros hacemos muchas más computadoras, estamos hablando que nuestra curva se va a desplazar únicamente en el eje de las computadoras un poco más hacia arriba. Es decir, vamos a lograr, si nos dedicáramos únicamente a hacer computadoras, una mayor cantidad. Con respecto al eje X, pues no va a haber ningún cambio porque la innovación o desarrollo se dio únicamente con respecto a las computadoras.